Gloria al Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Josué, capítulo 1. Yo no salgo de este libro, mis hermanos, y tampoco salgo del capítulo. Estoy predicando todo el mes de noviembre en reuniones de líderes, en todas las reuniones que tengan, los domingos, exclusivamente solo del 1 y no salgo. Y hay mucho que aprender en este pasaje bíblico, en este libro y en este capítulo. El día de hoy, mis hermanos, yo quiero predicar el tema: un servidor servirá para conquistar. Lo repito, un servidor servirá para conquistar. La Biblia menciona en el libro de Josué 1:1, si ustedes abren su Biblia, allí dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Muere Moisés y Dios le habla a Josué, quien había sido el servidor ¿de quién? De Moisés. ¿Por qué yo digo que un servidor servirá para conquistar? Porque el Señor nos ha dado a nosotros, mis hermanos, a esta iglesia le ha dado promesas. Y entre esas promesas, la promesa que nos mantiene a nosotros vivos, que nos mantiene a nosotros como iglesia alerta, expectantes, es que Dios nos ha entregado la ciudad de Guayaquil. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dios ha entregado a esta iglesia por promesas, mis hermanos, por palabra profética, la ciudad de Guayaquil. Y el caso es que necesitamos conquistar y tomar el territorio que Dios nos ha dado, pero necesitamos a la gente que nos va a ayudar a conquistar. Y la gente que nos va a ayudar a conquistar debe de ser gente de servicio. No podemos entregar la tierra y no podemos entregar territorio a ninguna persona que no sepa servir. Por eso el tema que estoy diciendo es: un servidor servirá para conquistar. Los vagos no entran en la lista de los conquistadores. Los ociosos, como dice la Biblia, no se preparen porque no van a tener parte de herencia. Pero aquellos que son trabajadores y serviciales, prepárense. Herencia hay para usted, territorio se le va a entregar. Dele un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué yo digo que un servidor servirá para conquistar? Hablando de Josué, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque será escogido. Ninguna persona que no sirva no es escogido. Y aquí viene algo muy hermoso que yo escuché un testimonio hace mucho tiempo de un pastor que quería escoger las personas que servirían en su iglesia. Y este pastor estaba en su escritorio y en su oficina y puso un papel arrugado en la puerta de su oficina, en el pasillo donde está su puerta y en el medio de ese pasillo. Y él decía: voy a anotar la persona que va a estar en la lista de los que me sirven. Entonces, cuando venía un hermano y tenía el papel, que lo tenía allí arrugado, acá, porque si no el viento me lo vuela, y ahí estaba la oficina del pastor acá, y si el hermano venía y miraba el papel y sencillamente iba encima del papel, lo cruzaba, el pastor decía: este no me sirve. O pasaba otro por allí y de repente veía el papel y creía que era una bola de fútbol y la hacía más allá y seguía caminando: este tampoco me sirve. Pero cuando pasaba alguien, y él estuvo todas las horas de su oficina allí alistando a las personas que le servirían, cuando venía alguien y se agachaba y cogía el papel y lo tiraba al cesto de la basura, entonces este decía: este sí me sirve, y lo anotaba en la lista de aquellos que servirían en la casa del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Una de las luchas grandes que tenemos nosotros en casa es que los padres nos enseñan a servir.
Yo recuerdo cuando era una niña y una adolescente que mi mamá siempre nos hablaba a nosotros porque era la que estaba en casa, ¿cierto? Y nosotros ahí veíamos la basura y nos saltábamos o la pateábamos y los padres están, oye, eso es basura, agáchate, ¿qué te da pereza? ¿Qué es lo que tienes? Agáchate, toma la basura, bótala. Y los hijos tercos porque aprender servicio no es fácil. ¿A cuántos les pasó eso? Levánteme la mano. Que sus padres siempre le hablaban al respecto. ¿Verdad que sí? Aprender servicio no es fácil, es duro. Y los padres requieren esa ayuda de los hijos porque hacen la tarea. Y los hijos no pueden quedarse de brazos cruzados frente a cualquier desorden que haya en casa. Amén. Entonces, un servidor servirá para conquistar. ¿Sabe por qué? Porque será escogido. Y se lo digo por qué. Porque Josué nació en Egipto y Josué vivió la extrema opresión de Faraón. Pero en medio de todo eso, Moisés observó en Josué dos hermosas cualidades. La fe que tenía Josué. Y la segunda, la dedicación de su espíritu por servir. Fe y servicio le acompañaban a Josué y por eso Moisés lo escogió para que esté con él. Siéntase privilegiado cuando exista alguien que le diga a usted: ven, ayúdame a servir, ven, júntate conmigo, porque están mirando cualidades de servicio. A los que no les gusta servir, no se los llama, pero a los que son serviciales, se los llama y se los convoca. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Número 2, ¿por qué es necesario encontrar un servidor que servirá para conquistar? ¿Sabe por qué? Porque una persona que va a servir para conquistar mantiene su relación con Dios. Se lo voy a demostrar. No podemos ser servidores de la viña del Señor y olvidarnos del Señor de la viña. No podemos pretender hacer el ministerio, mis hermanos queridos, y de repente sencillamente nos hicimos activistas haciendo cosas y olvidándonos del dueño y el señor de la casa, del dueño y señor del ministerio, del dueño y señor de aquel que te llamó para que le sirvieras. La Biblia dice que Josué se mantenía ahí pegado en el tabernáculo de Dios, y el tabernáculo en el Antiguo Testamento tipificaba la presencia misma de Dios en el pueblo de Israel. Es decir, que Josué como servidor jamás se desprendía de buscar a Dios. Mírelo conmigo, por favor. Éxodo capítulo 33. Busque conmigo Éxodo capítulo 33. Y mire conmigo el versículo 11. Y el pasaje dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Necesitamos alguien que sirva, que sea un servidor, para que nos ayude a conquistar. Pero la cualidad de aquellas personas que van a servir en la conquista que Dios ha dado, la ciudad como promesa a esta iglesia, deberá de ser personas, hermanos, que mantienen relación constante y continua con Dios. No podemos, hermanos, elegir personas que solo oran de vez en cuando. No podemos elegir personas que se acuerdan de Dios solo cuando están en alguna necesidad. No podemos elegir gente para la conquista solamente, mis hermanos, cuando es fin de año y le agradecen a Dios, o de repente solo porque están pasando alguna circunstancia en su vida. Necesitamos gente que sea constantemente fiel en la labor de estar delante de la presencia de Dios. Porque solo en la presencia de Dios, Dios te ministra para que tú puedas servir.
para que fluyas en el servicio, para que no se queje de servir. Porque alguien puede empezar a servir bien, se olvida de la relación con Dios y luego entonces está la queja. ¿Y por qué a mí me dan tanto de hacer? ¿Y por qué solo yo? ¿Y que otro no lo puede hacer? ¿Y por qué otro no lo hace? ¿Y por qué solo a mí? ¿Sabe por qué? Porque cuando no se está en la presencia continua y permanente con Dios, hay la queja de servir. Y se cansan de servir. Pero la Biblia dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no has desmayado. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Déselo bueno. Número 3. ¿Por qué necesitamos un servidor que servirá para conquistar? ¿Sabe por qué? Porque se deja influenciar y ministrar por el siervo de Dios. Y escúchelo bien, mi hermano. Se necesita un servidor que servirá para conquistar, porque permite la influencia del siervo de Dios sobre su vida. Porque permite la influencia de Dios a través de ese siervo o sierva que Dios le ha puesto allí. Y porque no solamente permite la influencia de ese liderazgo, sino también porque se deja ministrar. No hay nada más hermoso, mis hermanos, que permitir que un siervo de Dios, de testimonio, de fe, nos ministre poniéndonos las manos para recibir lo que Dios le ha dado a esa persona. Impartición de manos, fluye lo que hay en la otra persona. No se deje poner la mano de cualquier persona. Sepa bien que hay influencia al respecto. Sepa bien que a través de tocarle, usted está siendo partícipe o de la bendición de esa persona o de la maldición que opera en esa persona. Por eso la Biblia dice: no te apresures tampoco con ligereza a poner las manos en otros, porque hay esa impartición. Así que, mis hermanos, necesitamos un servidor que sirva para la conquista, porque se deja influenciar. Josué se dejó influenciar tanto de Moisés. Mírelo en la Biblia. Vea conmigo en Éxodo 24. Éxodo 24 en el versículo 13. Y dice así: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Lo repito. Y se levantó Moisés ¿con quién? Porque cuando se levanta el ministro de Dios, los que son siervos de Dios se levantan también. Cuando un siervo de Dios dice: vamos a hacer esto, los que son siervos de Dios en el pueblo de Dios dicen: haremos, iremos y obedeceremos e iremos al siguiente nivel. Si usted es alguien que tiene un espíritu de servicio y que Dios está preparándolo para darle algo mayor, aprenderá a oír y obedecer. Si ve que su pastora se levanta, usted se levanta con ella. Aleluya. Si ve que la familia pastoral se levanta, sus pastores se levantan, usted se levanta también. Si usted ve que vamos a tomar el próximo nivel, usted se levanta también con nosotros a tomar el próximo nivel. Dicen amén. Si vamos a conquistar la ciudad, usted se levanta conmigo a tomar la ciudad. Dicen amén. ¿Qué hizo Josué? Se levantó Moisés y Josué se levantó con él. Se levantó Moisés y con él Josué. Moisés fue a conquistar, a libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo.
Y él, que era el servidor, ayudó a que 2 millones de israelitas salieran de cautiverio, ayudando a Moisés, ministrando al pueblo junto con Moisés, ayudándolo en el desierto.